Damos inicio entonces al segundo bloque de ponencias con la presentación del arquitecto Ángel Romero Luna, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuya experiencia profesional es la participación en el taller laboratorio del hábitat del siglo XXI en Villahermosa, Tabasco, así como diseño y construcción de casas, habitacionales residenciales y de interés social. Y nos presenta el tema prefabricación en madera para vivienda progresiva. Muy buenas tardes. Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas. La idea que hoy les presento la titulé Prefabricación en madera para vivienda progresiva. La predilección por la madera desde los inicios de la historia de la construcción e incluso su perseverancia a pesar de algunos contratiempos ha demostrado que este material tiene cierta peculiaridad y enlace con el hombre. La madera ha sido un material desde siempre controlable y muy conocido. Es por ello que los ejemplos de aplicación a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo son tan vastos. Hoy en día, tanto en Estados Unidos como en países europeos, la manipulación de la madera ha traído consigo numerosos avances que han permitido hoy que la madera no solamente se vea como material estético, sino también, y en esto quiero hacer énfasis, como material estructural. Primero que nada, la madera laminada y microlaminada. Estas hoy en día dan la posibilidad de que, a diferencia de la madera natural, aumente su resistencia a la flexión, se pueda controlar mejor su estabilidad dimensional y la reducción de falla en su capacidad de carga. Es por tanto que, si bien vemos estos ejemplos aquí presentados, la construcción con madera no es ajena a cualquier otro tipo de construcción y, bueno, mucho menos a la vivienda. La tecnología en madera hoy también nos ha permitido, la utilización de la madera en todo su esplendor. Estoy hablando de que de un árbol aproximadamente hoy en día se utiliza el 100% de la madera, ya que mucho de este material se procesa y las partículas que quedan son adheridas con pegamentos especiales para formar tableros que hoy en día igual, les vuelvo a recalcar, son de tipo estructural. Ahora hablemos sobre la vivienda. Primero habría que enmarcar que en 1910 nuestro país era prácticamente rural. La población de nuestro país vivía normalmente en el campo. Con el advenimiento de la Revolución Mexicana, muchas de esta población se concentra en las ciudades y, por ende, las sobrepuebla. Por tanto, al término de la misma, muchos de ellos no regresan, ya trabajan, hacen sus vidas aquí y ensanchan las ciudades. Después, en 1938, con el advenimiento de la expropiación petrolera, nuestro país sufre un incesante y una continua sobrepoblación. En esto cabría aclarar que en tan solo 30 años, hablando de 1940 a 1970, la población de nuestro país se quintuplica. Después de esto, tenemos las dos crisis económicas que ha sufrido nuestro país, tanto la del 82 como la del 91, posteriormente la recesión del 2001 en nuestro país y, bueno, todas las demás vicisitudes que hemos venido sufriendo a lo largo y ancho de todo este tiempo, han desencadenado que hoy en día México tenga un déficit aproximado de 4 millones de viviendas, y esto se presenta en aproximadamente el 100% de nuestro territorio nacional. Ahora bien, aunado a esto, se tiene una demanda anual de 600,000 unidades de vivienda, y es aquí donde entra la pregunta, ¿por qué vivienda progresiva? El 60% de la población de nuestro país
se provee a sí misma de vivienda. Estamos hablando de vivienda autoconstruida, de vivienda progresiva. En cuanto a los costos se refiere, tendremos que por unidad se reduce de un 10 a un 15%, y si hablamos de conjuntos habitacionales de más de 100 viviendas, tendremos un ahorro aproximado de 40%. La rapidez en la fabricación permite abatir costos indirectos. Bueno, los beneficios, aparte de los que ya mencioné, son primero el uso racional de los recursos naturales renovables, la mínima energía que se requiere para producir elementos estructurales de madera, la inversión que se requiere para la infraestructura industrial, ya que la industria de madera requiere muchísima menor inversión que si hiciéramos una siderúrgica o una cimentera. En cuanto a los recursos económicos, permite que se distribuyan equitativamente en cualquier región donde se produzca y se tenga actividad forestal. Y bueno, un dato curioso y de salud es que normalmente si se duerme en espacios construidos de madera, se reducen alrededor en la noche 3.500 pulsaciones por noche. Estamos hablando de frecuencia cardíaca. Estas 3.500 pulsaciones por noche corresponden a una hora de actividad normal. También en cuanto a salud y salud ambiental también se refiere, cabe aclarar que 100 metros cúbicos de madera permiten absorber 750.000 kilogramos de CO2. Esto representado y en la vida real es aproximadamente lo que generan 40 automóviles en toda su vida útil. Es necesario también aclarar, además de todo lo que se ha comentado, que si bien hay muchas ventajas, hoy en día hay tres principales que permiten o atajan el uso de la madera para la construcción. Primero que nada, las desventajas técnicas, solucionadas mediante la información y la correcta aplicación de todo lo que les acabo de comentar. Como respuesta de la primera, tenemos el factor social. La gente normalmente tiende a hacer a un lado la madera por considerarlo un material inferior. Y bueno, esto se debe a la poca difusión que se tiene sobre ella. Como tercer paso como tercer factor y como último y como más importante, hoy en día los problemas ambientales. Como sabemos, la deforestación en nuestro país, la tala ilegal, los incendios, incluso la conversión de bosques y selvas para cultivos y para ganadería, han hecho que en nuestro país el panorama se pinte muy diferente al que les estoy planteando. Pero si tomamos en cuenta ejemplos como Finlandia, Estados Unidos y Canadá, nos podremos dar cuenta que la tala controlada, racional, que una sana política forestal, el aprovechamiento completo de todos los árboles y sobre todo el apoyo en una palabra clave, certificación, han hecho incluso que hoy en día estos países puedan revertir el proceso de deforestación bajo una simple y sencilla premisa: mayor crecimiento es igual a menor tala. Por lo tanto, es factible la construcción con madera en nuestro país, debido a que México tiene una superficie aproximada de 40 a 45% de superficie, con un potencial anual de 56 millones de metros cúbicos. ¿Qué nos hace falta? Incrementar los aprovechamientos forestales. Alrededor de 6.000 existen en el país, pero todavía no son suficientes. Y bueno, esperanzados en la certificación, que en simples y sencillas palabras es hacer que valga la pena producir, sembrar y construir con madera. Por último, quiero mencionarles que no puede haber un camino, no puede haber dirección si no hay educación. Es necesario que mediante la educación se fomente no solamente el uso del medio ambiente, es necesario también aplicarlos y obtener de ellos lo que nos sea necesario de una manera racional, para que los ideales de la sustentabilidad puedan alcanzar esa simbiosis por la que siempre han peleado. Solamente como último dato, la FAO recomienda ampliamente la construcción con madera y señala tajantemente que el país que no ocupa la madera para la construcción de viviendas no puede solucionar el problema del déficit porque no puede crear suficientes hogares para sus habitantes. Quiero despedirme con esta frase: el diseño
ya no debe partir de la supuesta habilidad para lograr que quepan mayor número de personas en un espacio, pues no se trata de empacarlas, sino de que vivan con dignidad. La economía no debe estar en el espacio que se ofrece, sino en la forma como se construye y se concibe. Muchas gracias.